Es la mañana. Es radio. Lo que se lleva la comida light, un tomatito y un pepinillo, es muy ligero alimento. Queremos una fabada con su morcilla y su fundamento. Bueno, Fernando Díaz, que es nuestro nutricionista favorito, bienvenido. Tienes página nueva. Sí. A ver, cuéntanos. Ahora me podéis encontrar en dietéticaavanzada.com. Dietéticaavanzada.com. Sí. Además, ahí se puede inscribir la gente a unos seminarios que estoy dando ahora de nutrición antienvejecimiento y nutrición deportiva de alto rendimiento. Mira tú. Así que quien quiera asistir, pues ahí puede... Sí, porque no tiene nada que ver la alimentación que lleva una persona que no hace ejercicio con la que se machaca en el gimnasio o hace horas de carrera, y más ¿no? hablando de alto rendimiento, ¿sabes? Que estamos Claro. hablando de deportistas, pues de... O sea, como el Madrid cuando corra, o sea que... Sí. Sí. A lo mejor es lo que les Algo falta, así. un buen plato de pasta. No te quepa duda. Bueno, vamos a hablar de algo que se ha convertido en un objeto de debate y, como siempre, en cuestiones de salud, pues de noticias, ahora a las mentiras les llaman fake news. O sea, fake news, como dicen los del gobierno, la fake news, eso es fake news. Bueno, las mentiras, las trolas, los bulos, que siempre han existido y siempre existirán. Sí. El ser humano tiene una propensión a mentir, a veces por equivocación, y a veces por maldad, y a veces porque sí, porque nos gusta endulzar las cosas. Pero el aceite de palma ha pasado de ser uno de los agentes más benéficos del mundo a ser una especie de veneno para otros. Entonces, igual que pasó con el aceite de oliva, yo recuerdo de crío, ya no, es que el aceite de oliva es muy malo porque es muy pesado. Y había que mezclarlo, mucho mejor ¿verdad? el de girasol, o si no mezclarlo. Ah, y ahora sí, te eso dicen, no pero qué recuerdo yo. barbaridad, porque son modas que también se producen en la nutrición y Sí. basadas en bulos, en medias verdades, etcétera. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del aceite de palma? ¿Por qué tiene para unos buena fama y para otros mala? A ver. Sí, bueno, ya como dices, mucha fake news. En nutrición quizás es más difícil encontrar algo serio que... Sí, casi todos son bueno, bulos. ¿no? Sí. Además, como todo el mundo quiere dar su opinión y dar lecciones de nutrición, bueno, lo que pasa en Internet es que o en la calle, en los medios, hay mucha exageración respecto a las cosas, ¿no? Entonces, pues últimamente se habla muchas cosas del aceite de palma, del aceite de coco, de otros que ni unos son tan... y a lo mejor otros son tan buenos como dicen, ¿no? Sí. En el caso de, bueno, algunos aceites muchas veces son temas económicos porque son industrias competitivas con la industria europea, ¿no? Por ejemplo, yo he hablado varias veces que lo peor de los aceites es cuando se oxidan o forman radicales libres por el calentamiento, por el cocinado y, por ejemplo, son mucho más proclives a producir radicales libres los aceites refinados como el aceite de girasol, el aceite de maíz o el aceite... por ejemplo. Pero, por ejemplo, el aceite de girasol se produce en Europa, el aceite de maíz en América, y cuando llega algún aceite, por ejemplo, que se produce en otras fueras, que puede ser competitivo, como es aceite de palma, que se vende mucho, pues entonces salen campañas muy en contra, pero precisamente por un para tema proteger un mercado. lo cual no que estoy diciendo que el aceite de palma sea bueno, ¿sabes? Sino que no es tan malo como lo pintan, pero tampoco voy a decir que sea bueno, porque has mencionado tú que antiguamente o antes se decía que el aceite de palma era que si la No, parcial, que decían del aceite de oliva, yo recuerdo de niño, no, el aceite de oliva es demasiado fuerte, es muy malo para la salud. Y luego la gente dice, ¿pero qué dices? Depende. Sí. Como todo, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿el aceite de Claro. palma qué características El tiene? aceite de palma está formado principalmente por un ácido graso que se llama el ácido graso palmítico, que es un ácido graso saturado de 16 carbonos, pero es un ácido graso que es muy corriente en nuestro organismo y que además se produce con una enzima que se llama la ácido graso sintasa, se produce en nuestro organismo. En torno al 22-24% o así de nuestra grasa acumulada es ácido palmítico. Quiere decir que en nuestro cuerpo, pues si tenemos a lo mejor 8 o 10 kilos de grasa, estamos hablando que más de 2 kilos son de ácido palmítico. Si fuera algo que fuera que nos fuera a matar, como se habla, que si es súper No lo tendríamos en el cuerpo. pues no hacía falta que lo ingiriésemos, ya nos estaríamos suicidando con nuestro propio organismo, ¿no? Todos, Sí, exactamente, ¿no? De hecho, la grasa más común o el ácido graso más común en nuestro cuerpo es el ácido leico, del cual tenemos en torno a un 45%, igual que los cerdos, por cierto, que se habla muy mal. Hombre, el cerdo es lo que más semejanzas tiene con el humano. Y se aprovecha todo. Claro. Hombre, como dicen en Aragón,
bueno, hasta los Los andares. andares. Del cerdo me gustan hasta los andares. Sí. Un cerdo ibérico, por ejemplo, tiene pues cerca de un 45% de grasa ácido oleico, lo mismo que el aceite de oliva, ¿no? A veces se habla de lo malo que es la grasa animal y lo buena que es la vegetal, cuando a lo mejor a veces es la misma, como que incide ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues el aceite de palma quizá una de las cosas peores que tiene ya no tiene que ver con el tema nutricional, sino es el tema ecológico, porque para cultivarlos se están destruyendo muchos bosques en los cuales, por ejemplo, habitan animales o especies únicas como el orangután, ¿no? Entonces, sí, eso sí que quizás la parte más negativa que Bueno, hay... pero también plantarán. Es un tema de biodiversidad. Bueno, claro, porque para tener cosas que cortar, antes las tienes que plantar. Pero lo tenemos Sí, que pero lo planta, bueno. erradicar de nuestra dieta, porque, yo por sé- ejemplo, yo como- hablo del producto del que más se comentó, ¿no? Yo Que es como- la Nutella. La Nutella tiene Ah. aceite de palma, salió... Pero lo que le pasa es que muchos alimentos industriales lo que hacen es hidrogenar las grasas. Eso es lo que ese procesado, la Nutella no se hace con aceite virgen, ¿no? Ese procesado que se hace incluso aceites, aceite de palma, al igual que pasa con el de girasol, el de soja, el de maíz, son aceites refinados. Se obtienen por métodos térmicos, aplicando calor, y también por métodos químicos, usando disolventes, por ejemplo, como el etileno. Entonces ahí es cuando ya los ácidos grasos se están dañando y cuando se producen radicales libres. El tema es que, por ejemplo, el aceite de girasol produce mucho más radicales libres porque los ácidos grasos poliinsaturados son mucho más oxidables, ¿no? Más fácil de oxidar. El ácido palmítico, que es el que tiene de palma, se oxida poco, por lo tanto tiene menos radicales. Aún así, se aplica mucha temperatura al fabricarlo y se puede producir otros compuestos que también son cancerígenos o dañinos para la salud, como hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de los aceites es que sean vírgenes, o sea, obtenidos por prensado en frío sin usar disolventes. Eso es una de las cualidades buenas del aceite de oliva. El aceite de oliva que se consume es aceite de oliva virgen. Extra. Exactamente, virgen extra. Sí, hay que aclarar porque últimamente ya te hacen mezclas. Y es lo que pasa también con el aceite de coco. También se menciona muchas veces el aceite de coco, malísimo, he oído en algunos medios hace poco porque tiene ácidos grasos saturados. Ya estoy hablando, o lo he mencionado varias veces, que el que sea saturado, monoinsaturados, poliinsaturados, no afectan a la salud cardiovascular, aunque es un mito súper extendido, o sea, es algo que es muy difícil de erradicar, pero no es así. De hecho, por ejemplo, y muchas veces se habla el tema del colesterol como perjudicial. El colesterol es una sustancia que produce nuestro propio organismo y los niveles de colesterol tan malo puede ser que estén altos como que estén bajos. Claro. Hace poco se hizo un estudio en Japón muy amplio, de los estudios más grandes que se han hecho sobre el tema de la relación entre ácidos grasos saturados, me cambié de conversación, Sí. entre el colesterol y enfermedades, y por ejemplo se ha comprobado que es tener el colesterol por debajo de 150, que yo he tenido personas que presumen de ello, pues es mucho más peligroso para la salud que, por ejemplo, tenerlo alto. Se ha comprobado que, por ejemplo, el índice de enfermedades hepáticas, sobre todo, es muchísimo más alto en personas que tienen colesterol por debajo de 150. Y también hay más incidencia de cáncer, por ejemplo, y de otras enfermedades, ¿no? Bueno. Así que el colesterol tiene que estar donde tiene que estar, ¿no? Y cada persona además tiene también, y tiene su herencia genética, y tiene su... Sí, bueno, hay organismo, personas claro. que pueden tener colesterol alterado Claro. por O sea, que te pueden genes. elegir aceite de oliva, pero si no, no nos tenemos O que sea, lo asustar fundamental es que y sea dejar de comer. prensado en frío virgen. Sí, exactamente. Exacto. Y lo mismo pasa con el aceite de coco. Son saturados, ¿por qué? Porque tiene ácidos grasos de cadena corta y media. Ningún producto europeo puede tener ese tipo de ácidos grasos porque son sólidos en temperatura ambiente. Se funden a 24 grados. Hace poco oí en la tele a una diciendo, no se debería llamarse aceite, se debe llamar manteca. Digo, ¿en qué fecha? Porque en verano a más de 24 grados es líquido y en invierno es sólido, ¿no? Hay mucho Entonces, tonto por ahí. aceite o manteca, la diferencia es el estado, si es sólido o líquido. Pues aceite de coco, manteca. Vamos de a coco, es lo mismo. recordar, Fernando, muchas gracias, cuál es la página en la que ya se te puede ver y además, de paso, ir a aprender. Pues es dietéticaavanzada.com. Dietéticaavanzada.com. Y como siempre en Facebook, dietética Fernando Díaz, dietética avanzada en Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A Nos vamos a vosotros. las noticias. Falconetti anda suelto, pero en Marruecos. Lo malo es que volverá. Hasta mañana.